¿Cómo estás hoy? Bien, disfrutando esa horita más de descanso y de sueño por el cambio de hora. Gracias al Señor por el día de hoy, porque tenemos un día muy agradable. Estamos en medio de una reunión en la que hemos tenido un tiempo de adoración, estamos exaltando, adorando el nombre del Señor y en este momento vamos a compartir palabra del Señor. Estamos estudiando la carta de Santiago. Ya vamos en el capítulo 5, estamos entrando a nuestra recta final. El día de hoy vamos a estudiar desde el versículo 1 hasta el versículo 12. El título de la enseñanza de hoy es Paciencia. Esta es la prueba de la fe que nos ofrece Santiago el día de hoy. ¿Te parece si antes de comenzar con la enseñanza tenemos un tiempo de oración? Acompáñame con tus ojos cerrados, inclina tu rostro y pidámosle al Señor que nos bendiga. Señor, habla a nuestras vidas. Aquí estamos nuevamente sedientos, hambrientos, deseosos, reconociendo nuestra debilidad, reconociendo nuestra necesidad de ti. ¿A quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Esas palabras que son capaces de penetrar hasta el alma, hasta la parte más interna de nosotros, Señor, y dejan al descubierto quiénes somos. Y al mismo tiempo son las que proveen vida eterna, proveen salvación, proveen restauración, proveen consuelo. Señor, gracias, porque solamente en ti encontramos descanso para nuestras almas. Gracias. Háblanos el día de hoy, desafíanos, consuela al corazón triste, afligido. Trae esperanza, Señor, a quien lo necesita. Ánimo a quien lo necesita. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer el pasaje del día de hoy y luego vamos a ir avanzando, ya sabes, con las divisiones de nuestro pasaje. Recuerda, el título de la enseñanza es Paciencia. El objetivo de la enseñanza del día de hoy es reconocer que la fe verdadera se muestra en alguien que vive la paciencia. Y el versículo principal, el versículo clave del día de hoy es el versículo 7a. Dice el versículo 1 de Santiago capítulo 5. Presten atención, ustedes los ricos, lloren y giman con angustia por todas las calamidades que les esperan. Su riqueza se está pudriendo y su ropa fina son trapos carcomidos por polillas. Su oro y plata se han corroído. Las mismas riquezas con las que contaban les consumirán la carne como lo hace el fuego. El tesoro corroído que han amontonado testificará contra ustedes el día del juicio. Así que escuchen, oigan las protestas de los obreros del campo, a quienes estafaron con el salario. Los reclamos de quienes les cosechan sus campos han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos celestiales. Sus años sobre la tierra los han pasado con lujos, satisfaciendo todos y cada uno de sus deseos. Se han dejado engordar para el día de la matanza. Han condenado y matado a personas inocentes, quienes no ponían resistencia. Versículo 7 dice: Amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores, que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y primavera. Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. Ustedes también deben ser pacientes. Anímense, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se quejen unos de otros o serán juzgados. Pues miren, el juez ya está a la puerta. Amados hermanos, tomen como ejemplo la paciencia durante el sufrimiento a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Por ejemplo, han oído hablar de Job, un hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. Y el verso 12 dice: pero sobre todo, hermanos míos, nunca juren por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Simplemente digan sí o no, para que no pequen y sean condenados. ¿Cómo se define la paciencia? En el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, paciencia se define como la capacidad de sufrir o soportar algo molesto o penoso sin alterarse,
así como la habilidad de esperar con calma cuando se desea algo. ¿Cuántos somos pacientes? En vez de preguntar cuántos no tenemos paciencia. Ahí creo que nuestras manos se levantarían, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no tenemos paciencia? Creo que si hay algo con lo que batallamos todos nosotros es con la paciencia. Estamos acostumbrados a que las cosas que queremos las tengamos rápido. Y esto ha ido cambiando en el tiempo, y si te recuerdas cuando eras niño tal vez, ¿cuánto tiempo tenías que esperar a que algo pasara? Yo me acuerdo cuando era niño y esperaba que llegara la Navidad, por ejemplo. Ya estamos acercándonos a diciembre. Estábamos terminando la Navidad, llegaban los regalos y pensaba, falta un año para que lleguen más regalos. Entonces sabíamos que teníamos que esperar un año más para llegar otra vez a ese mismo día. Y bueno, decíamos, pues hay que esperar, ¿no? Hay que esperar. Recuerdo cuando, y con esto ya van a empezar a calcular mi edad. Recuerdo cuando tuve acceso a mi primer computadora. No sé si a alguno de ustedes les tocó, yo creo que a la mayoría sí les tocó. A los que son más jóvenes van a decir, ¿y eso qué es? ¿Te acuerdas el sonido que hacía cuando se conectaba a internet? Ajá, lo hacía a través de la línea telefónica. Tenías que conectar la línea telefónica a la computadora para que llegara el internet. Primero tenías que esperar a que se conectara. Y luego de eso tenías que esperar a que cargara la página que querías cargar. Y tenías que esperar. Hoy hacemos un clic y si han pasado 2 segundos antes de que abra la página, decimos, esta cosa ya no sirve. Necesito cambiarla, o sea, no puedo esperar, tengo que atender esto rápido. 5 segundos de nuestra vida ya representan algo que muchas veces no estamos dispuestos a transar. Cuando antes era esperar y esperar y esperar. Me acuerdo cuando recién empecé a estudiar en la universidad, una de mis profesoras me confrontaba, bueno, a todos, porque ella sabe, recién saliendo de la prepa, entrando a la universidad, ese cambio de mentalidad entre ya no estoy en la prepa, pues, o sea, ya me estoy preparando para mi futuro, a esto me voy a dedicar, entonces tengo que cambiar mi mentalidad. Esta maestra nos regañaba porque, pues, lo voy a decir de esta forma, éramos poco estudiosos. Entonces nos decía, en mis tiempos, cuando sabía que habían hecho alguna investigación allá en Europa o allá en Estados Unidos, aquí está cerquita, pero recuerda, yo vengo de Chile, de allá del sur, y nos enterábamos que alguien había hecho una investigación, teníamos que escribirle una carta para pedirle una copia de su investigación. Entonces teníamos que esperar a que la carta llegara a destino, ya sea por tren, por barco, imagínate cuánto tiempo, ¿no? Y luego si la persona se dignaba a responder, tenía que esperar a que viniera la copia de vuelta. Ustedes hoy tienen su investigación a un clic de distancia y no son capaces de estudiar. Así nos regañaban cuando estaba estudiando, ¿no? Pero bueno, esto de la paciencia ha ido cambiando y a medida que pasa el tiempo nos volvemos más impacientes. Fíjate que en la época de los 60s y 70s se hicieron algunos experimentos respecto a las condiciones en las cuales tendíamos a ser más pacientes o menos impacientes y qué factores eran los que estaban ahí relacionados en cuanto a que nos podían volver un poco más impacientes o que nos hacían tender hacia la paciencia. Hay un experimento muy famoso que hizo un investigador que se llamaba Walter Mischel, S.C. Mischel, y con una serie de otros investigadores, ¿no? Lo que hicieron fue hacer un experimento con niños de 4 a 6 años. Lo que hicieron fue poner a los niños en un salón con una mesa de dulces. Entonces les dijeron, no tomen ninguno. Si no toman ninguno, cuando yo vuelva, les voy a dar a cada uno un dulce más grande que los que está ahí. ¿Cómo puedes poner a un niño de 4 a 6 años con una mesa llena de dulces y tú salir y el niño ahí mordiéndose las uñas, aguantándose, sujetándose a la mesa? Fíjate que lo que descubrieron fue interesante porque, por supuesto, había niños que no esperaron y fueron y tomaron su dulce, ¿no? Pero hay otros que sí esperaron. Y fíjate que lo que observaron en los niños que sí esperaron es que empezaron a hacer cosas que los distraían.
Empezaron a mirar a otro lado, empezaron a cantar canciones, se tapaban los ojos y ahí se quedaban en su silla, se agarraban, empezaban a platicar entre ellos, empezaban a jugar a algo con tal de distraerse. Bueno, eso les servía de distracción para no estar pendiente del dulce que sabían que no tenían que tomar. ¿Por qué? Y aquí está hacia dónde está apuntando esto, y es lo más importante, porque sabían que si no tomaban ese dulce, el premio era mayor. Entonces estaban dispuestos a esperar ese premio mayor. Por otro lado, los niños que no, estaban dispuestos a perder ese premio mayor con tal de satisfacer una necesidad instantánea. Bueno, el pasaje del día de hoy habla acerca de la paciencia. Y la paciencia en un contexto muy claro que tiene que ver con la opresión económica, la opresión laboral. No se trata de cualquier tipo de paciencia, se trata de la paciencia que el oprimido tiene de alguien que lo está oprimiendo o hacia alguien que lo está oprimiendo en una situación así, problemas económicos, por trabajo, ya sabes, esto no es algo nuevo. Entonces, el primer punto de la enseñanza del día de hoy, versos 1 al 6, y es el juicio contra los opresores. El juicio contra los opresores. En esta primera porción, si la observas, te vas a dar cuenta que aquí no hay una exhortación para que quien es el opresor tenga un cambio en su actitud. Aquí no hay una exhortación a cambiar, no hay una exhortación a arrepentirse. Lo que se menciona aquí en los versos 1 al 6 es un juicio en contra de los opresores. Antes de entrar en el pasaje, déjame darte un poquito de contexto rápidamente. En el mundo del primer siglo, la explotación económica era una característica muy, muy común. Era parte del Imperio Romano. El sistema de impuestos romanos era muy alta, y eso en provincias como en Judea, por ejemplo, generaba toda una serie de capas de quién se beneficia del otro. ¿Te acuerdas que uno de los sectores de la población de los judíos eran los cobradores de impuestos, los publicanos, que eran judíos que trabajaban para el Imperio Romano cobrando los impuestos del imperio? Pero lo que hacían estos judíos, cobradores de impuestos, es que si tenían que cobrar, por decir algo, el 10%, ellos cobraban el 20%. Entonces el 10% restante se lo guardaban, se lo quedaban ellos. Entonces eran personas que habían prosperado mucho, pero a costa de sus compatriotas. Por supuesto, era gente muy odiada por sus compañeros. Los sacerdotes también de todo el sistema religioso judío colaboraban también con el Imperio Romano a través del impuesto al templo. Los judíos tenían que pagar un impuesto al templo. Es algo que estaba escrito en la ley de Moisés. Pero bueno, estos cobradores de impuestos también subían el impuesto, y esto por supuesto oprimía a la gente. Por otro lado, el Imperio Romano se caracterizaba porque gran parte de la población eran esclavos. 30, 40, a veces incluso hasta el 50% de la población eran solamente esclavos. Y estos esclavos llegaban a serlo, por ejemplo, por deudas y por préstamos. Personas que se endeudaban porque no tenían cómo salir adelante, y al no poder pagar esas deudas o esos préstamos, entonces se convertían en jornaleros o en esclavos. El historiador Flavio Josefo describe el ambiente político de ese momento como de gran resentimiento popular hacia las élites. La explotación económica fue condenada por la ley y por los profetas. Por ejemplo, en Levítico 19, versículo 13, leemos: no defraudes ni le robes a tu prójimo. En Deuteronomio, capítulo 24, versículos 14 y 15, Deuteronomio 24, versículos 14 y 15, leemos: jamás te aproveches de los obreros pobres y desamparados, ya sean hermanos israelitas o extranjeros que viven en tu ciudad. Debes pagarles lo que les corresponde al final del día, antes de que caiga el sol, porque son pobres y cuentan con esa paga para vivir. De lo contrario, ellos
podrían clamar al Señor en tu contra y tú serías culpable de pecado. El profeta Amós, el profeta Isaías profetizaron en contra y condenaron el abuso económico sobre los más necesitados. Nuestro Señor Jesús también condenó el abuso económico sobre los más necesitados. Y esto es tan importante para el Señor, que en el Antiguo Testamento, en la ley, se estableció la protección a los pobres. Por ejemplo, el año sabático. El año sabático para los judíos era el 7º año, no tenían que cultivar la tierra. Podían cultivar del año 1 al año 6 y el año 7 debían dejar que la tierra descansara. Esto tenía un propósito de que la tierra se renovara también para que pudiera continuar dando fruto, pero también tenía otro propósito, y el propósito es: todo lo que crezca de manera natural ese 7º año será para los pobres y los necesitados. Ellos pueden cosechar y todo lo que cosechen ese 7º año será para ellos. Eso lo leemos en el libro de Levítico 25. Y en Levítico 25 también vemos el año del jubileo, que era otra forma en la que la ley protegía a los más necesitados. El año del jubileo se daba cada 50 años. Y en este año de jubileo pasaban muchas cosas. Se tenía que dejar de cultivar la tierra, había todo un asunto también con la venta de las tierras, con los esclavos también. Entonces, en este año de jubileo, como que se hacía un borrón y cuenta nueva. Se hacía un reset y comenzaba todo de nuevo. Fíjate lo que dice Levítico 25-23 respecto a venta de tierras y al derecho de propiedad. Levítico 25-23 dice: la tierra no debe venderse a perpetuidad, porque la tierra es mía. ¿Quién está hablando aquí? Dios. Porque la tierra es mía. Tú solamente eres un extranjero y un arrendatario que trabaja para mí. ¿Hemos considerado esta postura respecto a las cosas que el Señor nos ha permitido administrar? Simplemente somos arrendatarios que trabajamos para el Señor. La tierra no es nuestra, la tierra es de Dios. Por lo tanto, Dios es muy claro: no vendas algo a perpetuidad. En el año 50 esto debe volver a borrón y cuenta nueva. En este pasaje que estamos estudiando el día de hoy, Santiago advierte muy duramente a los ricos. Es un juicio que tiene un estilo profético. Si leemos el pasaje, podemos pensar inmediatamente en profecías del Antiguo Testamento en donde hay una condenación sobre algo en específico. Y esta condenación que hace Santiago es contra quienes han obtenido su riqueza de manera injusta. Recordemos que Santiago escribe a judíos cristianos. Por lo tanto, tenemos que asumir que entre ellos, entre estos judíos cristianos, habían también personas ricas a los que Santiago no reconoce como cristianos. ¿Por qué no? No porque la riqueza esté mal. Ser rico no es igual a no ser cristiano. No, eso no tiene nada que ver. Santiago no los reconoce como cristianos porque reconoce que el Dios de estas personas es el dinero. Cuando alguien es movido por el dinero, es alguien que es capaz de conseguir lo que quiere. Ya lo hemos leído antes en el libro de Santiago. Independiente de cuáles sean las decisiones que tenga que tomar. Independiente si eso afecta negativamente a otras personas. Eso es lo que está condenando Santiago. Observa lo que dice Santiago en el versículo 1. Lloren y giman con angustia por todas las calamidades que les esperan. Algo así ya lo hemos leído antes. Lo leímos en el capítulo 4, versículo 9. Lloren, giman, que haya gran dolor en ustedes. ¿Cuál es la diferencia entre lo que leímos en el capítulo 4, versículo 9 y lo que estamos leyendo ahorita? Lo que está en el capítulo 4 tiene por fin volver al Señor. Tiene por fin generar un dolor para salvación. Este dolor al que está hablando Santiago en el capítulo 5 no es
para volver al Señor, no es para generar arrepentimiento, sino es por el juicio que viene para ellos. En los versículos 2 y 3, versículo 4 y versículo 6, Santiago utiliza 3 elementos para su argumentación. El primero, versículos 2 y 3, es que las riquezas están podridas. El segundo, en el versículo 4, es acerca de los salarios robados. Y el tercero, en el versículo 6, es sobre las vidas arruinadas. Santiago se está refiriendo entonces a personas que han producido riquezas, pero cuyas riquezas están podridas y no tienen ningún sentido y están en decadencia. Por otro lado, a personas que han robado salarios porque no están pagando de manera justa. Y en tercer lugar, a personas que con los 2 anteriores están dañando, están arruinando la vida de otro. Estas imágenes de decadencia en los versículos 2 y 3 se utilizan para mostrar lo transitorio de las riquezas y lo vano, por lo tanto, que es poner la confianza en ellas. El versículo 2 dice: su riqueza se está pudriendo y su ropa fina son trapos carcomidos por polillas. Versículo 3, su oro y plata se han corroído. Las mismas riquezas con las que contaban les consumirán la carne como lo hace el fuego. El tesoro corroído que han amontonado testificará contra ustedes el día del juicio. La misma riqueza que alguien de este perfil ha generado servirá de testigo en su contra en el día del juicio, en primer lugar. En segundo, salarios robados, versículo 4. Aquí menciona algo interesante, y es que el clamor ha llegado a los oídos del Señor. ¿El clamor de quién? De los oprimidos. El clamor de los oprimidos ha llegado a los oídos del Señor. ¿Te acuerdas lo que leíamos en Deuteronomio? Capítulo 24, versículo 15. Ellos podrían clamar al Señor en tu contra y tú serías culpable de ello. El clamor de ellos ha llegado a los oídos del Señor. ¿Y cómo se refiere al Señor en el versículo 4? El Señor de los ejércitos celestiales. ¿Sí? El Señor de los ejércitos celestiales, haciendo alusión a una imagen de poder, a una imagen de soberanía, al comandante en jefe de los ejércitos celestiales que está listo para salir a la guerra, que está listo para combatir, que está listo para destruir. ¿A quiénes? A los opresores, quienes arruinan vidas, según lo dice el versículo 6. En el Antiguo Testamento tenemos muchos casos de vidas arruinadas por la opresión de ricos que en su afán de enriquecerse más todavía destruyeron vidas de personas oprimidas. Quisiera citarte un solo ejemplo de ello, y es el caso de Nabot. En Primera de Reyes, Nabot era una persona que tenía un campo que estaba a un lado del palacio del rey cuya esposa, y tal vez con esto ya empieces a hacer asociación, era Jezabel. ¿Te acuerdas de esta mujer? Que en realidad era ella quien controlaba el reino, ¿sí? Bueno, este hombre, este rey, quería el terreno de Nabot. No le bastaba con todas las riquezas que tenía, quería ese terreno, pero no podía reclamarlo, ni tampoco podía comprarlo, porque Nabot se negó. Que Dios me guarde de vender la herencia que mis padres me han dejado, entonces no la voy a vender. Bueno, Jezabel hizo un plan para matar a Nabot y para quedarse con su terreno, para quedarse con su campo. Y en Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 19, tenemos el juicio de Dios respecto de esto. Este es Dios hablando. Primera de Reyes 21, 19. ¿No te bastó con matar a Nabot? ¿También tienes que robarle?
Por lo que has hecho, los perros lamerán tu sangre en el mismo lugar donde lamieron la sangre de Nabot. La opresión de un rico debido a su deseo de enriquecerse más con un necesitado, para Dios es algo detestable. Santiago, como te decía, no condena la riqueza en sí, sino que la riqueza mal habida, la riqueza deshonesta y el lujo que se obtiene a costa de explotar a los trabajadores. Y también revela que Dios es el defensor de los oprimidos y de los pobres, el juez justo que responde a su clamor. Tal vez nosotros hoy estemos pensando, pero yo no soy rico. Entonces yo no estoy dentro de esta categoría, porque yo no soy rico. Bueno, en principio Santiago se está refiriendo a todas las personas que se han hecho ricas, extorsionando, oprimiendo al necesitado. Pero en el fondo, Santiago está haciendo referencia a la obtención de cualquier beneficio a costa de que otra persona sufra. Y esto significa un pago deshonesto, por ejemplo. Esto significa sacar provecho de alguna situación, sabiendo que lo que estoy haciendo no está bien y que estoy ganando, pero que la otra persona se está perjudicando. Tal vez la otra persona no ha sacado bien las cuentas. Y en mi cabeza yo digo, la armé. Ya la hice, porque no se ha dado cuenta. Estamos a punto de cerrar el trato y no se ha dado cuenta que está perdiendo. Y no estamos hablando de aquí de injusticias, de que se dio cuenta que estaba perdiendo porque en realidad lo que está perdiendo sí, justamente yo lo merezco. No se trata de eso. Hace unos días, mi esposa y yo hablábamos con alguien, no es de aquí, no es cristiana, ¿ok? Y platicábamos acerca de algunas cosas sobre un negocio que esta persona quería hacer y algunas cosas que ha hecho antes en el pasado y algunas cosas que compró para su propio negocio, que ella quería invertir en algunas cosas. Pues. Entonces nos estaba contando su experiencia y nos dijo, estas personas me ofrecieron todo esto por este precio. Y el contexto era, estas personas vivían en Estados Unidos. Entonces, como ya no podían venir para acá, me ofrecieron vender todo lo que tenemos aquí y nos mostró ahí varias cositas. Entonces, estábamos negociando y mi amiga y yo, así nos contaba la señora, teníamos una cantidad en mente que queríamos ofrecer, porque se nos hacía lo justo. Pero resulta que antes que nosotros dijéramos, estas personas nos dicen, y era mucho menos que lo que nosotros queríamos ofrecer. Entonces nosotros por interno empezamos a hablar, ni sonrías, que no se note la emoción, y digámosle que sí, antes de que se arrepienta. Es como, no sé si te ha pasado, cuando andas buscando algo en los globos, y resulta que la persona que está vendiendo no sabe qué es lo que está vendiendo, pero tú sí. Y es como, actuamos con tranquilidad, aquí no ha pasado nada, ¿cuánto vale ese florero? Y resulta que no es un florero, resulta que es, no sé, otra cosa. Hace un tiempo mi esposa y yo andábamos buscando unas cositas para hacer métodos de café. Andábamos buscando un Chemex y no sé qué tantas cosas, ¿no? La cuestión es que el Chemex se parece a un florero. Literalmente tú puedes poner flores ahí arriba y alguien te va a decir, oye, qué lindo ese florero. Andamos buscándolo, entonces, mi amor, si lo encontramos, no gritemos ni nos emocionemos, nada más preguntemos, ¿cuánto por ese florero? Imagínate cómo me confrontó el Señor con esta enseñanza. ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? Sabiendo que es lo justo, decidimos tomar otro camino, sacando ventaja de que la otra persona tal vez no se ha dado cuenta, y nosotros decimos, la armé. ¿Estamos confiando
en riquezas que podrían testificar contra nosotros? Si el Señor viene por nosotros el día de hoy, de todo lo que tenemos, ¿cuánto de eso testificaría en contra nuestra? ¿De cuánto de eso deberíamos dar cuenta? Tendríamos que dar cuenta como cosas que no debieran ser nuestras por justicia, sino que fueron mal habidas, fueron obtenidas con engaños. Y en ese engaño alguien salió perjudicado. Esta advertencia es aterradora, pero Santiago ahora tiene una palabra para los oprimidos, y esta palabra es paciencia. Versículos 7 al 11. Este es el llamado a los oprimidos. Primer punto, el juicio contra los opresores. Segundo punto, el llamado a los oprimidos. Versículos 7 al 11. Vamos a leerlo. Amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores, que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y primavera. Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. Ustedes también deben ser pacientes. Anímense, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se quejen unos de otros o serán juzgados, pues miren, el juez ya está a la puerta. Amados hermanos, tomen como ejemplo la paciencia durante el sufrimiento a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Por ejemplo, han oído hablar de Job, un hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. Después de dirigirse a los ricos opresores, Santiago ahora va a su audiencia verdadera. ¿Cuál es esta audiencia? La comunidad de creyentes que sufría este tipo de opresión. Para ellos, el consejo es la respuesta del creyente ante la injusticia, y que esta respuesta no es la venganza ni la desesperación, sino una paciencia activa y llena de esperanza. ¿Esperanza en qué? ¿Cómo dice el versículo 7? ¿Qué hay que esperar? Acompáñame, tu Biblia, versículo 7. El regreso del Señor. La paciencia se basa en el regreso del Señor. Paciencia, tal vez en tu Biblia Reina Valera, si la estás leyendo, la vas a leer como longanimidad. Esto es algo que aplaza la ira, que se niega a tomar represalias con ira carnal, es decir, con base en el razonamiento humano. ¿Qué es lo que dice el razonamiento humano? El que me la hace, me la paga. Si me engañaste, entonces tienes que pagarlo. Si me hiciste daño, entonces tienes que pagarlo. La paciencia es esta espera, este aplazar la ira. Y en este contexto se refiere a personas, no a circunstancias. Se refiere a los opresores. ¿Qué es lo que dice Deuteronomio capítulo 32, versículo 35 respecto de esto? Dios habla y dice: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen. ¿Qué dice el Señor en un contexto de opresión? Mía es la venganza. Yo soy quien va a retribuir de manera justa lo que cada uno se merece. Qué difícil es esto, ¿no? Porque en nuestra naturaleza todos queremos actuar en consecuencia. Hemos detectado la injusticia y algo queremos hacer. Primero, abrimos nuestra boca y dejamos salir una serie de cosas respecto a la injusticia. Y si después tenemos la capacidad de pensar
cómo hacerlo para salir de ahí y cobrar venganza, empezamos a maquinar un plan y seguimos los pasos hasta el que me la hace, me la paga. ¿Y qué dice el Señor? Yo tomaré venganza. Yo tomaré venganza. Yo les pagaré lo que se merecen. El Señor es el único que puede enojarse, airarse sin pecar. Nosotros no. Generalmente, cuando leemos algo como esto, lo tomamos desde el punto de vista negativo. El Señor me está conteniendo. Es como estos chihuahuas que se enfrentan con este Rottweiler y mientras están en los brazos de su amo, ahí están ladre y ladre, ladre y ladre. Casi que suéltenme agárrenme porque si no lo mato. Pero cuando lo dejan ahí en el piso, se queda callado y ya no dice nada. Casi que es como, Señor, me estás conteniendo, yo quiero salir y quiero vengarme. ¿Por qué? ¿Por qué esto es tan difícil? Te invito a verlo desde la otra perspectiva. ¿Cuál es esta otra perspectiva? Considera lo siguiente. Solamente Dios puede enojarse sin pecar. Tú y yo no. Tú y yo no. Entonces que Dios nos diga, la venganza es mía, no la tomes tú. Es una manera en la que el Señor nos está protegiendo de no pecar. Porque el Señor sabe que si enojados, airados, tomamos acción, vamos a pecar. Y el Señor no quiere que pequemos. El Señor nos cuida. Por lo tanto, mía es la venganza, tiene el fondo de cuidarnos a nosotros de no pecar. Eso por un lado. Y por el otro, retribuir de la manera justa. Nosotros no podemos retribuir de una manera justa. Por muy enojados que estemos, no podemos hacerlo. Solamente el Señor es quien puede dar juicio en ese sentido. ¿Cuáles son las características de la paciencia que se mencionan en este pasaje? Tenemos 3. Versículos 7 y 8. La paciencia mira hacia el futuro. Versículos 7 y 8. La paciencia mira hacia el futuro. Versículo 9. La paciencia se practica en comunidad, en la comunidad. Y versículos 10 al 11. La paciencia se fortalece con el pasado. Se fortalece mirando hacia atrás. ¿Cuál fue el primer punto? Primera característica, la paciencia mira hacia el futuro. Versículos 7 al 8. La paciencia espera el regreso del Señor. Mira hacia un evento, el evento cúlmine en la historia de la humanidad, el regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo, el juez justo que traerá justicia al mundo y que terminará con la opresión. Esta es una espera activa, es una espera llena de esperanza que se fundamenta en la segunda venida del Señor. Y esta esperanza es lo que sostiene al creyente en medio del sufrimiento. ¿Qué pasa si Dios quiere que estemos en opresión durante toda nuestra vida? ¿Qué pasa si tenemos la esperanza en que algún día la opresión terminará? Y por eso nos seguimos esforzando, pero aquí, mientras estamos vivos, porque voy a cambiarme de trabajo, porque ya no voy a estar sometido a las personas con las que estoy rodeándome, qué sé yo, porque me voy a ir a otro lugar y mi contexto va a cambiar, entonces ya no voy a estar en esta situación de opresión. Cualquier circunstancia que el Señor permita tener un fin aquí en la tierra, en un poco más de tiempo adelante va a volver a suceder. Como la enfermedad. Estamos enfermos, Dios nos sana, ¿y quién nos libra de que no podamos volver a enfermarnos otra vez? Si estamos pasando por un tiempo de opresión y ese tiempo termina, por gracia del Señor, ¿qué nos dice que eso no va a volver a suceder en el futuro? Por lo tanto, tener nuestra esperanza en estos lapsos cortitos en nuestra vida no se compara con la esperanza que tenemos en el retorno de nuestro Señor Jesucristo, que es el momento en el que la opresión terminará totalmente. La paciencia entonces mira hacia el futuro, Pablo sabía esto. En Romanos capítulo 8, versículo 18, él dice, lo que ahora sufrimos
no es nada comparado con la gloria que Él nos revelará más adelante. Si tú y yo fuésemos conscientes de la gloria que nos espera con el regreso de Cristo, estaríamos más motivados a soportar con paciencia cualquier maltrato que suframos aquí en la tierra. Por lo tanto, ¿por qué nuestras oraciones no empiezan a formar parte, no empiezan a mirar hacia ese punto? Señor, ayúdame a ser consciente de la gloria que tendré contigo cuando tú vengas por mí en tu segunda venida o cuando tú me llames a tu presencia. Y aquí Santiago usa la imagen de la lluvia de otoño y la lluvia de primavera. Si estás leyendo Reina Valera, vas a leerlo como lluvia temprana y lluvia tardía. La lluvia de otoño, en el contexto geográfico de Israel, era una lluvia que ablandaba el suelo para la siembra. Era una lluvia que preparaba el terreno para que se pudiera sembrar. Y luego de eso, la lluvia de primavera era la lluvia que se daba justo antes de que ocurriera la gran cosecha. Entonces, este periodo entre la lluvia de otoño y la lluvia de primavera era el tiempo en el que la siembra iba madurando, hasta que estuviera lista para ser cosechada. Así como el agricultor espera con paciencia para que su cosecha madure, los cristianos debemos aguardar con paciencia el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 8, dice: ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. La venida de Cristo es segura, así como la cosecha, pero en el tiempo de Dios. Por lo tanto, ¿qué es lo que deberíamos hacer tú y yo? Esperar. Esperar. El versículo 8 termina diciendo: anímense. La versión Reina Valera dice: afirmen sus corazones. Es una decisión activa. La paciencia no es una característica de temperamento, no es una característica de la personalidad. No es que algunos sean bendecidos y otros no, en cuanto a su personalidad. Es una decisión activa. Afirma tu corazón en la segunda venida del Señor. En segundo lugar, se practica en comunidad. Versículo 9. Qué interesante que Santiago sabe que la presión nos tienta a volvernos unos con otros. Dime si no te pasa eso en tu casa, cuando estás presionado. Aunque tu esposo o tu esposa no tengan nada que ver, te enojas con ellos. Te enojas con tus hijos. Te enojas con tus padres, tal vez. Cuando estamos estresados, tendemos a volvernos unos contra otros. Y Santiago está diciendo: no, la paciencia se practica en este contexto, en el contexto de la comunidad, perdonando, no quejándose y manteniendo la unidad. ¿Para qué? Para no ser juzgados. En tercer lugar, la paciencia mira hacia atrás. La paciencia se fortalece con el pasado. Versículos 10 y 11. Aquí Santiago pone como ejemplo la paciencia de los profetas que sufrieron por hablar en el nombre del Señor. Y también pone de ejemplo a Job. ¿Qué sufrieron los profetas? Muertes, persecuciones, opresión. ¿Te acuerdas a Jesús llorando sobre Jerusalén? Oh Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Los profetas que sufrieron por hablar en el nombre del Señor. Pero también cita a Job. Job es el ejemplo de un hombre que soportó con paciencia el sufrimiento y que fue bendecido por Dios debido a que perseveró en su fe. ¿Por qué trae el ejemplo de Job Santiago aquí? ¿Qué razón hay de hacernos mirar a Job en este tema de la paciencia? El sufrimiento de Job, y en el libro de Job se nos enseña que el sufrimiento que él vivió tenía un propósito. Por lo tanto, si traemos eso
a nuestro pasaje del día de hoy, lo que Santiago está queriendo decir es, lo que ustedes están sufriendo hoy tiene un propósito. No es de a gratis, pues. No estás sufriendo de a gratis. Déjame aquí hacer un pequeño paréntesis en cuanto a, si estás sufriendo porque defraudaste a alguien y esa persona te denunció, entonces no se está refiriendo a esto. Aquí no se está refiriendo a ti, si es que ha pasado eso. ¿Okay? Aquí se está refiriendo a las personas que actúan de manera correcta, de manera íntegra y que están siendo oprimidos y están actuando bien, en integridad delante del Señor. Volvamos a Job. Job es el ejemplo de la perseverancia en el sufrimiento. La declaración final de Job en el capítulo 42, luego de ser confrontado por el Señor, luego de pasar por todo el sufrimiento, fue, versículo 1, Job 42. Entonces Job respondió al Señor. ¿Qué fue lo que dijo Job? Sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Tú preguntaste, diciéndole Job al Señor, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Y Job responde a esa misma pregunta diciendo, soy yo. Y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada. Hablaba de cosas demasiado maravillosas para mí. Señor, tú dijiste, escucha y yo hablaré. Tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Hasta ahora, dice Job, solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. El propósito del sufrimiento es que tú y yo podamos conocer más al Señor. El propósito del sufrimiento es que podamos ser conformados a la imagen del Señor. El propósito del sufrimiento es que después de atravesarlo, digamos, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te pueden ver. Cuando Santiago toma el ejemplo de Job, comenta que al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de amor, está lleno de ternura y de misericordia. El Señor no es un Dios lejano, sino uno cercano, que está atento a nuestras necesidades. Recordar el carácter de Dios, que tú y yo traigamos a la memoria el carácter de Dios, que se nos enseña en la palabra de Dios, a través de la experiencia de otras personas en el pasado, tal vez a través de la misma experiencia de nosotros en el pasado. Recordar ese carácter es una fuente de gran consolación en medio del sufrimiento, porque sabemos que Dios es un Dios misericordioso y lleno de ternura. El Salmo 86, versículo 5 dice, oh Señor, eres tan bueno, estás tan dispuesto a perdonar, tan lleno de amor inagotable para los que piden tu ayuda. El versículo 15 dice, pero tú, oh Señor, eres Dios de compasión y misericordia, lento para enojarte y lleno de amor inagotable y fidelidad. El sufrimiento no tiene la última palabra, Dios sí la tiene. La ternura, la misericordia, la bondad del Señor sí la tienen. ¿Recuerdas cómo empezaba diciéndote que estos niños habían sido puestos en un experimento a ver si tomaban el dulce o se esperaban con paciencia hasta tomar el premio mayor? Bueno, ¿qué es lo que nos dice la palabra del Señor? Pongan la mirada en las verdades del cielo, en donde está nuestro Señor Jesucristo sentado a la diestra del Padre en el lugar de honor. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. ¿De dónde proviene nuestra esperanza?
Nuestra esperanza proviene en la verdad, en la realidad de que si el Señor Jesús prometió que Él estará con nosotros, es porque Él lo cumplirá. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y las promesas del Señor son sí, y las promesas del Señor son amén. El Señor no es hombre para mentir. Por lo tanto, si Él dijo que estará con nosotros, es porque Él está con nosotros. ¿En dónde se basa nuestra paciencia? En la esperanza de que el Señor es fiel a lo que dice, a lo que Él ha prometido. ¿En qué área de tu vida necesitas esta paciencia? ¿En un trabajo injusto? ¿En una lucha financiera? ¿En una relación rota, tal vez? Afirma tu corazón recordando que Cristo vuelve, que su justicia prevalecerá, que su misericordia, que su gracia, que su bondad, que su compasión son el final del camino. El último versículo de nuestro pasaje, versículo 12, es la evidencia de la paciencia. Versículo 12 de Santiago capítulo 5 dice: pero sobre todo, hermanos míos, nunca juren por el cielo ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Simplemente digan sí o no, para que no pequen y sean condenados. Aquí Santiago está haciendo un llamado a la integridad y a la honestidad. En el primer siglo era súper común que la gente utilizara elementos externos para validar su palabra. El cielo, la tierra, Jerusalén, etc. Para darle un mayor peso a su palabra. Lo que estoy diciendo, te lo juro por mi mamá. Que mi mamá se muera si no hago esto. Que me caiga un rayo del cielo si no hago esto. Bueno, la gente hacía afirmaciones, hacía juramentos con estos elementos externos. ¿Cómo se relaciona esto con nuestro pasaje? ¿Qué tiene que ver esto con la paciencia? Bueno, ponme atención en esto. Sígueme con esta idea. El versículo 6 de Santiago, checa, versículo 6, Santiago 5, versículo 6, habla de opresión legal, que dice, han condenado, ¿sí? El versículo 9 dice, el juez está a la puerta. Versículo 10 hace referencia a los profetas que hablaron. Se está refiriendo a jurar y a la condenación que trae el jurar. Hay un aspecto legal que Santiago aquí está trayendo a colación. Santiago está diciendo, no juren a la ligera utilizando cosas que les traerán condenación. Más bien, reflejen el carácter de su Señor. Sí significa sí. No significa no. Es decir, hablen de manera honesta, de manera directa y sin rodeos. Cuando estás bajo presión en tu trabajo, en tu familia, en algún contexto en el que estés bajo presión, ¿caes en la exageración? ¿Caes en la mentira piadosa? ¿Caes en la queja? Por ejemplo, con el fin de manipular. Alguien te hizo algo y tú cuando cuentas esa historia le aumentas 10 veces para hacer más evidente el daño que te hicieron. ¿Estás hablando de manera honesta respecto a las cosas que te están pasando? Cuando estás bajo presión, la paciencia no es solamente aguantar, es perseverar en la integridad. Si volvemos al ejemplo de Job, Job no solamente aguantó el dolor, no lo aguantó estoicamente. Yo voy a aguantar como machito, hasta que el Señor quiera. Voy a aguantar y voy a aguantar. No, Job no solamente aguantó el dolor, Job se aferró a su integridad. Su sí a Dios fue sí, incluso cuando su esposa le dijo, maldice a Dios. Yo creo que ninguno de nosotros puede entender lo que fue estar en los zapatos de Job.
Job es el ejemplo que nos pone Santiago de alguien que se aferra a su integridad, que prefiere quedar bien con Dios antes de tergiversar la verdad. Que su sí fue sí, que su no fue no. El pasaje del día de hoy nos presenta la 10ª prueba de una fe verdadera, la que vive la paciencia. ¿En qué lado estamos viviendo? ¿Estamos viviendo el lado de la paciencia, de una vida recta delante del Señor, que por vivir una vida recta está sometida a opresión? ¿O estamos viviendo una vida en la que nos estamos aprovechando del más débil? Insisto, no pienses solamente en ejemplos extremos de grandes empresas transnacionales que sacan provecho de los más pobres, que sí es cierto, pero no nos vayamos a ese extremo. Pensemos en nosotros y en nuestra vida diaria. ¿Estamos actuando de manera honesta o estamos sacando provecho inadecuado, provecho indebido de la posición que tenemos? Romanos capítulo 5, versículos 3 al 5 dicen: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, paciencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. ¿Te das cuenta cómo sigue apuntando a la esperanza que tenemos en la salvación que Dios nos da? En la salvación comprada por Jesús en la cruz del Calvario. En la salvación que Dios nos dio a cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo. Incluso desde antes de crearnos. Esa salvación es nuestra esperanza. Y esa esperanza no acabará en desilusión. Pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Si tú y yo estamos en este proceso de desarrollar nuestra paciencia en tiempos de opresión, tenemos que confiar en que quien comienza la obra en nosotros la irá perfeccionando. Porque no se trata de nuestras fuerzas, no se trata de nuestra capacidad. Se trata de la obra que el Señor hace en nosotros. Se trata de que si lo que Dios exige de nosotros es paciencia, es porque en Él se encuentran esos tesoros también. En Él podemos encontrar paciencia, en Él podemos encontrar perseverancia, en Él podemos encontrar consuelo que mira hacia el futuro, a la salvación del Señor. Y esto no es obra de nosotros, es 100% obra del Señor. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer nosotros? Volver al Señor. Si estamos pasando por algún tiempo difícil, algún tiempo de opresión, si tal vez estás viviendo alguna situación injusta, no solamente en tu trabajo, sino que también relacionalmente, tal vez hay algo que pasó con alguien y actuaron injustamente contigo. Mía es la venganza, dice el Señor. Encontremos consuelo en el Señor. Y no un consuelo de, bueno, pues ya qué. No, es el consuelo glorioso de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y la vida eterna que tendremos en Él. Tu paciencia no es en vano. El Dios de Jacob, el Dios de Job, el Dios de los profetas, es también tu Dios. ¿Oramos?